Gracias por venir, gracias por vuestro interés. Primero que nada, por favor, apagar los móviles y también deciros que este domingo tenemos la primera explicación conciertos para el patrimonio. En este caso va a tratar del expolio arqueológico, un poco lo que supone tener una pieza con una referencia arqueológica y una pieza expoliada, para que quede más o menos claro. Creo que el tema es interesante. Bueno, antes de entrar a presentar a nuestro conferenciante de hoy, quería pues contaros casi un chascarrillo. En uno de los viajes de la asociación, una amiga me comentó: yo en realidad quiero venir cuando los edificios estén levantados. y al hilo de esto yo reflexionaba que está muy bien, pero que para llegar a los edificios levantados primero tenemos que pasar por aquí. Sin estos estudios, sin estas indagaciones, sin la prehistoria no llegamos a la historia. De manera que en la prehistoria realmente confluyen, como en ningún momento, pues todas las nuevas tecnologías, la física, la química, la informática, es decir, en las últimas décadas, elementos fundamentales para el análisis y la comprensión de la prehistoria, la arqueología en general. Y sin más dilación os presento a nuestro conferenciante de hoy, Gabriel García Atienzar, de orígenes albaceteños, aunque no nacido en Albacete, pero muy vinculado a Albacete y a su provincia. En la actualidad es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Valencia y también secretario de la Unidad de Investigación en Arqueología y Prehistoria en la misma universidad. Entre otras, destacamos las estancias que realizó en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Escuela de Arqueología de Roma y en el Museo Luigi Pigorini de la misma ciudad. Se doctoró en el 2007 con la tesis fue el poblamiento neolítico en el área del Mediterráneo español. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de la prehistoria reciente, haciendo énfasis en las dinámicas territoriales y cambios en el patrón de asentamiento. Su dedicación más importante es el estudio de las primeras comunidades agrícolas y ganaderas en el este de la península ibérica y los procesos de expansión y consolidación de estas sociedades hasta la aparición de las primeras evidencias de jerarquización social durante la Edad del Bronce. Es investigador principal en 2 proyectos del Plan Nacional de Investigación, en varios proyectos de la Comunidad Valenciana y también de Castilla-La Mancha. Ha dirigido una decena de excavaciones y aquí en Albacete, pues destacar las realizadas en torno al Neolítico de Albacete y también el poblado de Vilches en Equino. Tiene varias publicaciones, solo os voy a citar 2 que hacen referencia a Albacete, que es el poblado calcolítico de Vilches 4, en Torrechea, y el yacimiento de la Fuente de Iso, el poblamiento neolítico en la provincia de Albacete. Y ya no le resto más tiempo, cuando quieras, David. Muchas gracias por venir. Bueno, en primer lugar, agradecer su asistencia otra vez más, después de, creo que fueron 10 años, la última vez que estuve aquí, el aforo vuelve a estar completo y eso siempre es de agradecer que una conferencia de prehistoria o de historia en general tenga la capacidad de congregar a tanta gente. Yo creo que también es un motivo de alegría, de satisfacción para el museo, para la asociación de amigos del museo. Y en primer lugar quería agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación a Llanos y a Blanca por contar conmigo, por pensar que soy la persona adecuada para hablar de prehistoria y de Albacete. También tiene unas palabras muy especiales para Rubí, porque buena parte de lo que van a ustedes a escuchar, en parte también le corresponde por toda la ayuda que nos ha prestado, no solo a mí, sino también a otros muchos investigadores que durante muchos años hemos pasado por esta casa y difícilmente los jóvenes investigadores, bueno, que yo ya esa fase de joven investigador ya creo que ya la pasé. Pocas veces vamos a tener la posibilidad de encontrar un lugar en el cual es tan fácil y tan productivo trabajar. En ese sentido, pues yo creo que es justo tener unas palabras de reconocimiento para quien fue su directora durante tantos años. Bien, yo venía a hablarles de
yacimientos de Albacete, yacimientos que de una manera u otra han estado vinculados a mi trayectoria investigadora en los últimos 15 años aproximadamente. Bien, pero antes de hablar, y no quería hablar de mí, antes de hablar de estos yacimientos, sí que me gustaría lanzar una reflexión, es decir, o mejor dicho, lanzar una pregunta, que casi me da un poco de miedo hacerlo, porque me consta que hay muchos arqueólogos y arqueólogas en la sala. La pregunta es la siguiente, pone, ¿qué somos los arqueólogos? ¿A qué nos dedicamos desde la arqueología? Obviamente este debate no lo podemos abrir porque se nos iría la tarde, se nos iría la noche en debatir qué es lo que hacemos o a qué nos dedicamos. Y a mí me gusta pensar estoy convencido de que los arqueólogos somos historiadores y que como tales estudiamos documentos. En nuestro caso, los documentos que desde la arqueología estudiamos son los yacimientos arqueológicos. Es decir, un yacimiento arqueológico, en cierta medida, y me van a permitir el símil, es como un libro. Un libro que está compuesto por páginas, que está compuesto por palabras que están plasmadas sobre blanco. Y en ese sentido, nuestro objeto mínimo de trabajo, es decir, aquel objeto más cotidiano, aquella parte de la arqueología que los arqueólogos estudiamos de forma más cotidiana, son los objetos arqueológicos, son los recipientes de cerámica, son las puntas de flecha, cualquier materialidad que ustedes pueden encontrar en un museo. Mucho mejor, así no me deslumbro. Y a mí me gusta pensar que esas palabras, si las sacamos de esas hojas, si las sacamos de esos libros, pierden su contexto. Es decir, que a veces en un libro, a veces en un documento histórico, lo importante no son las palabras, sino el orden en el cual están puestas esas palabras a lo largo de esas páginas y que en global conforman un libro, o en nuestro caso conforman un yacimiento. Es decir, lo verdaderamente importante en la arqueología, según mi punto de vista, y espero que lo compartan, no son tanto las palabras, no son tanto los objetos, sino el contexto del cual proceden estos objetos. Si sacamos esas palabras y sacamos esos objetos de su contexto, estos pierden el sentido. Y aprovechando esta introducción, aprovechando este símil, voy a tratar de hablar de 3 yacimientos desde el sur hacia el norte, de más antiguos, el situado al sur, hacia el más reciente, situado al norte, que han ocupado parte de mi tiempo, parte de investigación en los últimos 10 años aproximadamente. Bien, el primero de ellos es el abrigo de Viñas Perdidas, que es un pequeño abrigo, es una pequeña oquedad abierta en una pequeña montaña al sur de Elche de la Sierra, apenas a 1 kilómetro al sur de Elche de la Sierra. De hecho, está muy cerca de la carretera que conecta esta localidad con el cauce, con el río Segura. Es una pequeña oquedad, aquí la tienen marcada, sí, aquí la tienen marcada. No deja de ser un pequeño abrigo de no más de 5 metros de ancho y poco más de 1 metro, 1,5 metros de profundidad, que no deja de ser un abrigo más, una pequeña oquedad más de las otras muchas que tiene este cerro, y que en un momento dado, bueno, aquí tiene alguna imagen más para que se hagan idea de la cueva, le llamamos cueva por llamarle de alguna manera, pero realmente no deja de ser un pequeño abrigo, un pequeño refugio abierto en la oquedad. Pues de esta pequeña oquedad, ya hace algunas décadas, se extrajo un conjunto de materiales arqueológicos que los herederos de la persona que los extrajo, que los consiguió, porque las circunstancias no terminan de estar del todo claras, tuvieron a bien donarlo al museo. Es decir, tenemos un conjunto de palabras que han sido extraídas de su contexto, que han sido extraídas de sus páginas. ¿Podemos leer las palabras? Sí. ¿Podemos conocer el significado de estas palabras? Pues eso empieza a ser algo más complicado, aunque sí que es cierto que a veces, si leemos otros libros, podemos entender el libro al cual se le han arrancado las palabras. Bien, muy rápidamente, porque tampoco quiero
precisamente aburrirles con datos arqueológicos o con descripciones de materiales arqueológicos, que es muy aburrido. Es decir, el material que se depositó en el museo y que Blanca tuvo a bien consultar conmigo para si me apetecía o si podía estudiarlo o intentar darle sentido, está compuesto por un total de 13 pequeños vasos cerámicos, todos ellos hechos a mano, sin decoración, de un tamaño muy reducido, es decir, ninguno de ellos tiene una capacidad superior al medio litro, es decir, que serían vasos para contener pequeñas cantidades de alimento o vasos para contener pequeñas cantidades de líquidos. Como pueden ver en la imagen, los vasos se conservaban completos, salvo este de aquí abajo, lo cual ya apunta hacia el tipo de contexto en el cual debían estar contenidos estos recipientes cerámicos. Junto a estos recipientes cerámicos se depositaron también 9 puntas de flecha, esas puntas de flecha que nosotros en arqueología llamamos de retoque plano bifacial cubriente, son puntas de flecha de sílex, que como pueden ver en la imagen sería la punta del proyectil de una flecha que se lanzaría con un arco de madera, como los arcos que han estado presentes en nuestra historia hasta hace relativamente poco tiempo. Es curioso también que muchas de estas puntas de flecha se conservan completas, lo cual en un yacimiento arqueológico normal sería extraño. Pero también es curioso que algunas de ellas presentan la punta o el pedúnculo, que no deja de ser la base, la parte inferior del mismo, fracturada, lo cual nos indica que posiblemente fueron puntas de flecha que en un momento dado fueron utilizadas. Es decir, que no fueron hechas ex professo y colocadas en el yacimiento, sino que en un momento dado se utilizaron y que en última instancia se le dio un uso del cual luego hablaremos. También aparecieron 8 láminas o 8 cuchillos de sílex, muy probablemente cuchillos o láminas de sílex asociadas a la siega. Difícilmente lo podremos saber porque el material estaba muy limpio y eso a veces, aunque para cuestiones museográficas es muy interesante, para cuestiones de investigación el que el material esté limpio a veces es un problema. Pero en cualquier caso son láminas de sílex de diferente tamaño, hay láminas de sílex de 12-13 centímetros de longitud, la mayor de ellas, lo cual ya es un tamaño considerable, hechas con diferentes tipos de sílex. De hecho, la materia prima, el sílex que emplearon para fabricar tanto estas láminas como las puntas de flecha, no creemos que provenga de este ámbito geológico, no creemos que fueran fabricados en la zona de Elche de la Sierra, sino que por algunas de sus características todo apunta a que son de procedencia muy probablemente del sureste de la península ibérica, y eso ya nos está indicando la existencia de unas redes de intercambio, pero en cualquier caso tenemos un conjunto de herramientas que, si leemos otros libros, parece que pudieron haber estado asociados a la siega o a otros trabajos de carácter agrícola. Aparecieron también 3 cabezas de hacha fabricadas, en este caso con diabasa. Sin ponerme muy técnico, la diabasa son las piedras que encontramos en las vías del ferrocarril. Es una piedra muy contundente, de grano muy fino, que en este caso sí que parece que pueda proceder del entorno, por lo menos de la zona de Albacete, en la zona de Cancarix, cerca de Ellín, o incluso en la zona donde confluyen el río Mundo y el río Segura, hay varios afloramientos de este tipo de roca, con lo cual es muy probable que el origen de estas piedras fuese y que incluso que estas propias hachas fueran fabricadas o pudieran haber sido fabricadas por lo menos en el entorno de este yacimiento. Obviamente estas piezas, como su propio nombre indica, se asocian a la tala, al trabajo de la madera y probablemente también al propio trabajo de la tierra. Y apareció también por el tamaño, pulsera. Desgraciadamente, cuando las piezas fueron depositadas en el museo, aparecieron ya unidas con un hilo de pescar. Obviamente no tiene nada que ver con arqueología, esto fue un favor que nos hizo el antiguo propietario. Sabemos que una de las piezas no formaba parte del conjunto, que en concreto es esta pieza de aquí, que no deja de ser un hueso de animal quemado, que parece que era bonito, que estaba hueco, que quedaba bien en ese intento de pulsera o de collar, y lo metieron ahí, pero solamente luego si se expone algún día, pues mi consejo es que lo saquen de la muestra. En cualquier caso, es un conjunto de pequeñas cuentas de collar hechas sobre roca caliza, una roca que podemos encontrar fácilmente en el entorno, hechas con diferentes especies de moluscos marinos, que obviamente no vienen de aquí, sino que debieron llegar también a través de redes de intercambio.
Y posiblemente una de las piezas más singulares que aparece en este conjunto es esta parte superior de lo que en arqueología llamamos como ídolo antropomorfo. Es una representación muy esquematizada de lo que sería una cabeza humana. En este caso tiene en el centro un intento de perforación, intento que no se concluyó, es decir, no es una pieza perforada en su totalidad, pero sí que se observa, no sé si lo podrán ver en la imagen, no creo que lo puedan ver, y está fracturada en su parte inferior, es decir, que sería la parte superior de lo que en arqueología conocemos como ídolo. Un ídolo que si miramos hacia el sureste lo vamos a encontrar sobre distintos soportes, sobre distintas materias primas, con distintas morfologías, e incluso en algunas ocasiones hasta con la representación de los rostros de esas personas que están tratando de representar, aunque sea de forma muy esquemática. Bien, esta pieza para el ámbito de Albacete no es un único, sino que ya hace algunos años encontramos en el abrigo del Tobar, en Le Tour, una pieza similar, en este caso hecha en hueso, y que nos está hablando de un mundo ideológico, un mundo simbólico que está empezando a transitar. Desafortunadamente, esta conferencia tenía que ir la semana que viene, y no al revés, porque esta semana tenía que hablar los compañeros de arte rupestre y me hubiera venido muy bien que hubiesen hablado ellos antes para hablarle de la transformación en el mundo ideológico que se produce en torno a aproximadamente el 3000, 3500 a.C. La próxima semana es la de arte, les hablarán del arte neolítico, de toda la simbología que va asociada al arte neolítico. Me da mucho miedo hablar de arte neolítico con una gente que hay presente en la sala, pero en el caso lo voy a intentar sin que me tiren piedras. En este momento del 3500 están empezando a transformarse no solo las relaciones sociales entre los diferentes grupos humanos que están asentados en diferentes regiones de la península ibérica, sino también están empezando a transformarse los códigos ideológicos. Y en este proceso de transformación de los códigos ideológicos, que traducido al lenguaje normal es hablar de religión, empiezan a cobrar importancia estos ídolos, estas representaciones humanas, muchas de ellas con la representación de los ojos, la representación de la nariz, incluso de la boca. Algunos autores hablan incluso de rasgos faciales o de, más que de maquillaje, de tatuajes faciales, que en unas magníficas exposiciones itinerantes que ha organizado el Museo Arqueológico de Alicante con el Museo de la Comunidad de Madrid ha empezado a poner luz. Es decir, estamos hablando que el mundo del Neolítico final, y ya les introduzco la cronología de este yacimiento, nos habla de la aparición de una nueva religiosidad que poco a poco, empezando sobre todo en el sur, pero poco a poco extendiéndose hacia el resto de la península ibérica, transforma los códigos religiosos que se habían implantado en prácticamente toda la península ibérica a inicios del Neolítico, allá por el 5500, 5000 a.C. Es decir, 2000 años de religión que se ha ido plasmando a lo largo de diferentes soportes, a lo largo de diferentes territorios, empieza a cambiar. Y precisamente en este pequeño abrigo tenemos un pequeño ejemplo de estos pequeños pasos en la transformación. Ahora bien, con todos estos mimbres, con todas estas palabras que nosotros nos encontramos en una caja en el almacén del museo, ¿qué contexto tenemos? Pues realmente no tenemos contexto. Ahora bien, en la caja había alguna cosa más. En la caja habían unas pequeñas esquirlas de restos humanos unidos a 11 dientes. Evidentemente, esos restos humanos no corresponden a todos los individuos que se pudieron haber enterrado en ese yacimiento. Fue una recogida aleatoria. De hecho, en el yacimiento, cuando lo pudimos visitar en las pasadas Navidades, siguen habiendo restos humanos en su boca, es decir, están muy maltrechos. De hecho, se fijan en estas manchas blancas que ven por aquí, son esos restos humanos, sobre todo son fragmentos de huesos largos, algún fragmento craneal, algunos de ellos carbonizados, entre otras cosas, no porque el ritual fuera la cremación, sino porque el abrigo fue utilizado como redil, como aprisco para el ganado, donde los pastores hacían fuego, y eso posiblemente acabó por quemar buena parte del registro arqueológico. De hecho, uno de los vasos cerámicos está quemado, y eso nos está indicando que los pastores, cuando estuvieron utilizando la cueva, seguramente estaban los restos humanos y sus ajuares todavía por allí desperdigados. Es decir, que este abrigo responde al modelo de cueva o abrigo de inhumación múltiple. De hecho, los restos humanos que hay en el museo corresponden a dos individuos. Un individuo adulto, no sabemos si hombre y mujer, porque realmente son esquirlas, realmente lo hemos podido saber a través del tamaño de su dentición, y un individuo infantil.
Ejemplos de este mismo tipo de yacimientos en Albacete tenemos varios, ya les he mencionado uno, que es el abrigo del Tobar, que también es un abrigo de muy pequeño tamaño. En aquel caso tuvimos la suerte, tuvimos la fortuna de que cuando se depositó el material, que también proviene de una recogida incontrolada o de un expolio, vamos a hablar claramente, en aquel caso sí que se depositaron junto con los ajuares los restos funerarios, allí sí que tuvimos la ocasión de poder estudiarlos. En este caso, pues, con los pocos restos estudiados, pues no sabemos si en esa cueva se enterraron a 2, 8, 6, no muchos, porque realmente el espacio tampoco es muy grande. Es decir, que no debe ser una cueva de enterramiento múltiple como la que nos podemos encontrar en otras partes de la península ibérica, donde se entierran más de 100 individuos, incluso más de, más de 200 individuos. Esto son la consecuencia de las 4 horas de clase de esta mañana. Sino que seguramente estamos ante un pequeño espacio funerario en el cual se enterraron, insisto, a 2, a 4, 6, insisto, un número muy contenido. Ahora bien, ¿quién es esta gente? ¿Por qué esta gente decide enterrarse allí? Mejor dicho, ¿por qué los descendientes de esta gente deciden enterrarlos allí? Pues muy cerca de esta cueva, tan cerca como al otro lado de la montaña en la cual se ubican los abrigos, está el llamado paraje de la Redonda, que es una zona en la cual hace unas 2 décadas se recogieron durante prospecciones sistemáticas, durante prospecciones controladas por Juan Jordán Montes, que es una de las personas que más ha prospectado en las tierras de Albacete, sobre todo en la zona sur de Albacete. Se recogieron un conjunto de materiales arqueológicos que, presumiblemente, sin poderlos haber estudiado todavía, lo tenemos pendiente, ya lo haré cuando la vida me deje, presumiblemente son contemporáneos a esos materiales, a esos objetos, a esas palabras que aparecieron en esas cajas y que proceden del abrigo de las Viñas Perdidas. Ahora, no conocemos nada del yacimiento de la Redonda, salvo unos pocos materiales. Lo que sí que sabemos es que en las tierras de Albacete y en las tierras limítrofes hay una gran cantidad de yacimientos que presentan el mismo patrón. Son yacimientos al aire libre, cerca de zonas lagunares, como puede ser la Fuente de Iso, en el caso del yacimiento de la Fuente de Iso, el yacimiento homónimo de la Fuente de Iso, que puede ser el yacimiento del Prado, en este caso en Jumilla. Son yacimientos, mejor dicho, son aldeas, son pequeñas aldeas formadas por un número reducido de cabañas, por norma general, de forma circular. Aquí se insinúa todavía la morfología de la cabaña, lo mejor dicho, de la media cabaña que a principios de los años 90 pudo excavar el Museo de Ellín. Aquí se ven algunas líneas de muro que en esta excavación de urgencia, que pasa siempre en las excavaciones de urgencia, que nosotros solo vemos lo que es la traza, no vemos el yacimiento entero. Se insinúan también esas líneas de muro que formarían el zócalo de estas viviendas, es decir, pequeñas aldeas formadas por pequeñas cabañas circulares en las cuales vivirían pequeñas comunidades de campesinos, de agricultores y de ganaderos que desarrollarían un modo de vida basado fundamentalmente en la agricultura y menos en la ganadería, y que a partir de este momento empiezan a desarrollar un sentido de propiedad. Es decir, es precisamente a partir de este momento cuando podemos empezar a hablar de una verdadera sedentarización. Es a partir del 3500 cuando empiezan a aparecer, no solo en esta región, sino también en toda la zona de la Comunidad Valenciana, en toda la zona de Murcia, asentamientos que son verdaderamente estables, asentamientos que están fijados a un mismo territorio durante un amplio número de generaciones, durante 100, 200, incluso en algunos yacimientos hasta 400 años. Es decir, es en este momento cuando se genera el concepto de propiedad, mejor dicho, de propiedad de la tierra. ¿Y cuál es la consecuencia de que una sociedad desarrolle un sentido de apego o de propiedad o de apropiación de la tierra? Que tiene la necesidad de marcar esa propiedad. ¿Y cómo marcamos esa propiedad? Utilizando a nuestros ancestros. ¿Cómo nosotros nos definimos como miembros de una familia? Siempre reivindicando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros en cualquier caso. Qué curioso, y ahora volvemos otra vez al abrigo de las Viñas Perdidas, qué curioso que en esta montaña donde se ubicaba el abrigo de las Viñas Perdidas, tengamos al menos otros 3 pequeños abrigos donde también se encontraron restos humanos asociados en algunos casos a Juárez. Me refiero al abrigo de los Húmeros, me refiero al abrigo de las Cuevas Blancas. Y en este caso también tendríamos que hablar del abrigo de los Húmeros 2, que lo tenemos justo al lado. Es decir, que muy probablemente
esa pequeña comunidad que está viviendo en el paraje de la Redonda, que está 100 metros más al norte, esté utilizando las oquedades de la montaña que le da cobijo, de la montaña que protege o que da sombra o que incluso que protege de los vientos a este pequeño asentamiento, que estoy utilizando esas oquedades para enterrar a sus ancestros a lo largo de varias generaciones. ¿Cuándo se produjo esto? Pues no lo podremos saber. Es decir, no tenemos restos viables que nos permitan datar cuándo se ocupó esta cueva. ¿Por los materiales podemos aproximarnos? Sí, ya les digo yo que esto debe situarse por la morfología de las puntas de flecha, esto queda un poco pedante decirlo así, pero sí, lo sé, queda un poco pedante. En torno al 3400, 2900 a.C. Son 500 años, pero no podremos tener precisión. ¿Cuál es la ventaja que tuvimos en el caso del abrigo del Tobar que les hablábamos antes? Que sí que teníamos los restos humanos, los teníamos muy bien conservados, pudimos hacer una datación por radiocarbono que nos situaba que por lo menos uno de los 6 individuos enterrados allí murió en torno al 3300 a.C., con ajuares muy similares a los que acabo de presentar. Es decir, tenemos en el caso del abrigo de las Viñas Perdidas un muy buen ejemplo de un muy buen libro al cual le han arrancado las hojas y solo nos han dejado las palabras sueltas que con un poco de esfuerzo y que con muchas lecturas podemos intentar darle sentido. Y pasamos a un segundo ejemplo, a un segundo libro en el cual la lectura parece que va a ser un poco más fácil. Y hago referencia al yacimiento de Vilches 4, ya nos ha hecho referencia a este yacimiento. Es un yacimiento que está ubicado unos 10 kilómetros al este de Hellín, en la pedanía de Torre-Uchea. Es un yacimiento que es muy bien conocido a nivel arqueológico. Desde la década de los años 90, incluso antes, se llevaron a cabo varias prospecciones arqueológicas que permitieron identificar un buen número de yacimientos de diferentes épocas, entre ellos un yacimiento que inicialmente fue catalogado como lo de la del Bronce, que en la base de datos de la Consejería está catalogado como Vilches 4, porque bueno, antes que ese pues, se catalogaron otros 3, denominación que cuando se excavó el yacimiento se decidió mantener. Bien, este yacimiento, cuando se documentó, cuando se prospectó, se le otorgó unas dimensiones aproximadas de unos 500 metros cuadrados, que bastante pequeño. Es un pequeño yacimiento en un pequeño alto, controlando uno de los pocos cauces que desemboca en el arroyo de Tobarra, que deben dar un poquito más para acá. Y, bueno, como la normativa exige, se le dotó de una figura legislativa que, cuando una empresa compró los terrenos para convertir el cerro en una cantera, tuvo que proteger. Es decir, fue ampliando su cantera, la cantera creo que es de principios de los 2000, fue ampliando su cantera hasta que llegó al límite del yacimiento arqueológico. Cuando llegó al límite del yacimiento arqueológico, solicitó permiso a la Consejería para destruirlo. Las cosas hay que hablarlas claramente. La Consejería, visto los informes previos, decidió dar autorización con la preceptiva excavación arqueológica del yacimiento completo. Esta obra se encargó a la empresa Abidos Arqueológica, a José David Busquier, que además de buen arqueólogo también es amigo, y cuando empezó a excavar y vio la magnitud del yacimiento, pues también me llamó, como pasa otras cosas, pidiendo consejo, y al final, por cuestiones de la vida, acabé siendo director de la intervención arqueológica. Hoy sabemos que el yacimiento era mucho mayor de lo que se había delimitado, era mucho mayor de esos 500 metros cuadrados. Una de las primeras tareas que hicimos cuando llegamos a la obra, además de pelearnos con los propietarios de la cantera, es decir, no fue una excavación fácil, no fue una excavación agradable por muchas cuestiones que ahora no vienen al caso, pero una de las primeras cosas que hicimos fue prospectar de manera intensa todo lo que quedaba del cerro que no había sido destruido por la cantera. Y ahí empezamos a observar que había muchos restos mucho más allá del área que se había delimitado inicialmente. Además, cuando tiramos mano de la cartografía histórica, de la cartografía de los vuelos aéreos, desde los americanos en los años 55, 56, los vuelos que se hacen en los años 80, los vuelos que se hacen en los años 90, es decir, toda la información cartográfica y fotográfica que teníamos del entorno antes del inicio de la cantera, observamos una serie de manchas que eran coherentes con la existencia de estructuras que ya habían sido destruidas por la cantera cuando la empresa arqueológica empezó su intervención. Bueno, en cualquier caso, se decidió
Bueno, nos estaba hablando de la fotografía aérea, pero lo estaban viendo. Bueno, aquí la tienen, este es el vuelo americano del año 56. Bueno, si se aproximan un poquito más, habían varias manchas más que seguramente se correspondan con esto, con cabañas circulares en un poblado en altura, lo cual ya de por sí suponía una novedad. Un yacimiento en altura con cabañas circulares hechas con mampostería, con alzados de muros superiores a 1 metro, ya para el territorio de Albacete era una novedad. Esto, en este momento en el que estaba hablando, solo se conocía en el sureste, en lo que históricamente conocemos como la cultura de los millares. Es decir, teníamos un ejemplo de algo que recordaba a Millares fuera de Millares, en Ellín. Y dice, bueno, es que me he encontrado en una zona norte de Murcia. Bueno, podría pasar, en Ellín. Bueno, nosotros cuando llegamos a la excavación nos encontramos un yacimiento en muy mal estado. A pesar de que el yacimiento estaba protegido por la empresa constructora, había colocado canalizaciones de agua, había colocado una gran cuba de agua para suministrar agua a las máquinas que cortaban la piedra, es decir, que en cierta medida ese libro ya le habían rasgado bastantes hojas. Ya había perdido algo de la información que, por suerte, pudimos recuperar, y sobre todo tuvimos la gran suerte, la gran fortuna de contar con el apoyo de la administración. Es decir, más allá de que la excavación la pagase íntegramente la empresa constructora, como marca la ley, a través de diferentes subvenciones concedidas siempre de manera competitiva por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y también por el Instituto de Estudios Albacetenses, tuvimos la oportunidad de estudiar la globalidad de todo el material arqueológico, que es una enorme cantidad de material arqueológico, de conseguir resultados que son bastante aceptables, bastante buenos, y todo ello presentar una monografía que nos hubiera gustado presentar, pero que el COVID nos lo impidió. Esta monografía vio a la luz en mayo del 2020. Estábamos todos en casa, de hecho creo que fue el último libro que se mandó a imprimir antes del confinamiento, y ya salió a la calle, y claro, no procedía presentarlo en público en aquella época. En cualquier caso, los resultados de toda esta intervención están plasmados no solo en esta monografía, sino también en varios trabajos que hemos ido publicando con diferentes colegas. Bien, ¿de qué está compuesto el poblado calcolítico de Vilches? Fundamentalmente está compuesto por 3 cabañas y varias áreas de actividad situadas entre las cabañas. Es decir, las cabañas, voy a volver al plano anterior, como pueden ver en esta imagen, están diseminadas aquí. Esto es lo que se pudo excavar. Esto es el frente de cantera cuando nosotros llegamos. No le quedaba nada para cargárselo. De hecho, esta cabaña la excavamos jugándonos el tipo, porque estaba a menos de 1 metro de una caída de unos 10 metros, una caída vertical, pero bueno, había que excavarlo. Y esta zona estaba muy afectada por trabajos anexos de la cantera. En cualquier caso, tuvimos la gran fortuna de poder pinchar, como decimos en arqueología, 3 cabañas, las pudimos excavar completas, pudimos reconocer sus rellenos arqueológicos, pudimos identificar sus materiales constructivos, pudimos identificar qué objetos aparecen en su interior, podemos saber qué actividades se realizaban en el interior de las cabañas y qué actividades se realizaban fuera de las cabañas, y tampoco quiero aburrirles y abrumarles con datos arqueológicos. Bueno, tenemos cabañas con unos diámetros que oscilan entre los 3 y los 5 metros, con un zócalo hecho íntegramente con mampostería. Luego van a ver una imagen en la cual una de las cabañas, la cabaña número 3 en concreto, conservaba más de 1 metro de altura. ¿De acuerdo? Con las imágenes de las estructuras de hogar, estructuras de combustión, cubetas, como pueden ver aquí, bancos en el interior de las cabañas. Aquí pueden ver la entrada a la cabaña número 3, insisto, más de 1 metro de altura conservada, que esto en arqueología es raro, en arqueología prehistórica es muy raro, y en la arqueología del tercer milenio es más raro todavía. Bien, les decía antes que tuvimos la fortuna de contar con el apoyo institucional para estudiar estos materiales. Es decir, se haga una idea, de solo esa zona excavada se recuperaron más de 5.000 fragmentos de cerámica que nos habla de una gran cantidad de actividades, de pequeños cuencos, idénticos a nivel de forma y a nivel de tecnología que esos cuencos que hemos visto para el caso del abrigo de las Viñas Perdidas. También encontramos grandes recipientes relacionados en almacenamiento, ollas que se asocian con el cocinado, es decir, toda la vajilla que una comunidad, que un grupo humano necesitaría para el día a día. Otro rasgo característico de Vilches 4 es la aparición de posiblemente los 2 telares verticales más antiguos del ámbito manchego, incluso me atrevería a decir de mucho más allá. Son 2 concentraciones de pesas de telar, son estas piezas hechas con barro, en este caso tienen una única perforación en la parte de arriba, que ya nos informan cómo están funcionando. Esto sería el telar vertical. Un telar vertical, si no lo conocen, no deja de ser una estructura de madera, donde se van pasando unos hilos. Las pesas de telar, la función que tienen es precisamente tensar
con su peso estos hilos para que se mantengan rectos y luego ir entrelazando otros hilos formando las primeras telas. ¿Hay telares antes de este momento? Sí. ¿Hay concentraciones de pesas de telar como las que hemos encontrado, como las que documentamos en Vilches? No. De hecho, curiosamente, se documentaron apoyadas en la tapia, en la pared exterior de las casas. Es decir, que la actividad textil en este caso es una actividad de carácter doméstico, pero en espacios abiertos. La cantidad de piezas de sílex que apareció fue abrumadora. Tenemos puntas de flechas, láminas como las que hemos visto antes para el caso del abrigo de las viñas perdidas, raspadores, perforadores, trapecios, prácticamente todos los objetos arqueológicos hechos en sílex que te puedas imaginar aparecieron en Vilches, precisamente porque tenemos todas las herramientas que utilizaban estas comunidades para el día a día. Ahora bien, aquí pudimos leer. Aquí, como el material no estaba limpio, pudimos analizarlo. Pudimos observar las huellas de uso que presentan los filos de algunas de estas piezas. Aquí nosotros en la arqueología lo que utilizamos es el método experimental, es decir, cogemos piezas de sílex, las trabajamos nosotros, o las utilizamos para, mejor dicho, hacemos recreaciones con el mismo tipo de sílex, las utilizamos y a partir de las huellas que observamos después de haber utilizadas, podemos comparar con las huellas que observamos en los objetos arqueológicos. Y a partir de esa comparación podemos hacer una inferencia sobre qué se utiliza, sobre para qué se utilizaron. En este caso, varias de las láminas de sílex de Vilches 4 sabemos que estaban utilizándose unas para segar cereal y otras para segar elementos vegetales que no son cereal. Es decir, que tienen diferentes tipos de herramienta para diferentes usos. Y lo mismo podríamos decir para esos objetos de piedra que no están elaborados en sílex, lo que nosotros en arqueología llamamos como los útiles macrolíticos, esas grandes piedras que nos hablan de la presencia de molinos, asociados claramente a la transformación del grano, del cereal, en harina, hachas, machacadores, afiladeras muy probablemente de instrumentos de hueso, de punzones de hueso, se encontró también una gran colección de punzones de hueso y 3 piezas de estas que son los llamados ídolos de camarillas. Se les ha llamado tradicionalmente ídolos de camarillas, yo no sé si son ídolos o no son formaciones naturales. Esto, como su propio nombre indica, aparece sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo aparece en el entorno del actual envase de Camarillas, que está a unos 20 kilómetros al sur de Vilches aproximadamente, pero lo que sí que sabemos es que este tipo de formaciones aparecen diseminadas durante el tercer y el segundo milenio antes de Cristo por todo el este y todo el sureste peninsular. ¿Qué significan? ¿Qué son? Yo personalmente no me atrevería a decir qué son. Lo que sí que sabemos es que son objetos que están intercambiados de manera común por buena parte de las poblaciones que ocuparon este territorio durante buena parte de la prehistoria. Y uno de los elementos menos cuantiosos pero más singulares de Vilches es la aparición de metalurgia. Mejor dicho, de metalurgia, de objetos de metal, porque no hay actividad metalúrgica. O sea, no hay crisoles, no hay moldes de fundición, no hay escorias. Lo que sí que tenemos son 4 piezas, 3 punzones y lo que posiblemente sea la parte inferior, lo que sería el pedúnculo, o la parte inferior de una punta de flecha, de cobre con un poquito de arsénico, que según los estudios realizados por Ignacio Montero es una aleación en este caso natural. Todos saben que en la zona de Albacete no hay minas de cobre. Muy probablemente estos primeros punzones, que posiblemente sean los objetos de metal más antiguos de toda Castilla-La Mancha, procedan del sureste. Todo apunta a que vengan de Jaén. No pudimos hacer análisis de isótopos, es un tipo de analítica que te dice más o menos la fuente de aprovisionamiento más probable, porque no teníamos dinero en su momento para hacerlo, pero por la composición Ignacio Montero tiende a pensar que su procedencia es la zona de Jaén. Pero además de llevarnos y de estudiar el material arqueológico, también nos llevamos decenas, por no decir centenares de kilos de tierra. ¿Y qué hicimos con esa tierra? Flotarla, es decir, limpiarla para recuperar los elementos carbonizados, elementos de madera o elementos vegetales carbonizados. ¿Qué encontramos después de ese arduo trabajo de flotación? Básicamente semillas de diferentes variedades de trigo y semillas de diferentes variedades de cebadas, además de algunas bellotas. Además de estas evidencias de agricultura, evidencias directas de agricultura, también pudimos encontrar una gran cantidad de carbones que nos hablan de cómo la comunidad humana que ocupó Vilches usó los recursos forestales. Y sabemos que lo estamos utilizando de manera muy inteligente. Sabemos que el pino lo utilizan exclusivamente para construir, como vigas, mientras que para hacer hogueras están utilizando leña de tipo
pequeñas carrascas, encinas, coscojas, es decir, el monte bajo. Es decir, hay un uso diferencial de la madera en función de las necesidades de cada uno de estos momentos. También pudimos recuperar una gran cantidad de fauna, que estudió en este caso Carmen Tormo, que nos indica que, a pesar de estar ante sociedades supuestamente campesinas, casi el 50% de la fauna que encontramos es de origen silvestre, predominando casi en los mismos porcentajes el ciervo, en el caso de las silvestres, de las especies silvestres, y las ovejas cabras, porque muchas veces son difíciles de diferenciar, en el caso de los animales domésticos. Sabemos que las ovejas estaban criándose sobre todo para obtener carne, mientras que para los bóvidos había un mayor interés no solo por su carne, sino también por su fuerza motriz. Las partes traseras de algunos de los bóvidos que pudimos documentar tenían una serie de malformaciones que son compatibles con el arrastre, muy probablemente de arado. Es decir, en este momento ya se tiene constancia de la introducción del arado como forma de remover las tierras, como forma de mejorar la productividad de los suelos. Y ya como anécdota, la aparición de dos restos humanos entre la fauna. Un fragmento de tibia y un fragmento de falange, de dos individuos diferentes, aparecidos no en contextos domésticos, sino aparecidos entre la basura que se utilizaba para rellenar y crear superficies planas sobre las cuales construir. Esto ya introduce un matiz, introduce una novedad, es decir, nos está introduciendo a los muertos dentro de los espacios domésticos. Es algo que hasta este momento no había ocurrido, antes siempre los muertos se colocaban en las cuevas, se colocaban en otros sitios, y es ahora cuando la muerte se introduce en el espacio doméstico, que es algo que durante la Edad del Bronce, y cuando venga Luis Benítez de Lugo a hablar de la acción, seguro que se lo comenta, pero es una tradición que ya empieza a aparecer en Vilches en un momento dado. ¿Pero cuándo? Aquí, gracias a la financiación que tuvimos de la Junta y del Instituto, pudimos datar varias de esas semillas y varios de esos restos de fauna, situándonos el periodo de ocupación, situándonos el periodo de fundación, y eso con total certeza, del poblado en torno al 2800 a.C., y sabemos que estuvo ocupado por lo menos hasta el 2400 a.C. Hay argumentos para decir que mucho más allá del 2400 no fue. No hay cerámicas propias de más allá del 2400, por ejemplo. Es decir, que sabemos que es un pueblo que como mínimo estuvo ocupado durante unos 400 años. Sabemos que es un pueblo que ocupó una extensión mayor de la que pudimos excavar, que desgraciadamente ha desaparecido, y sabemos que es un poblado que tuvo fuertes lazos de unión con el sureste. Lo sabemos por el metal, lo sabemos por los diferentes tipos de siles, incluso lo sabemos por diferentes tipos de rocas que aparecen en el registro arqueológico. Y Vilches nos está hablando también de otro momento de cambio. Vilches nos está hablando de la aparición, del abandono progresivo de esas aldeas en llano que antes referíamos hablando de Fuente de Iso, hablando del Prado, y la aparición de los primeros asentamientos en altura, que en cierta medida replican el modelo que ya algunos siglos antes estaba desarrollándose en el sureste, en esa cultura de los millares que antes les comentaba, y que ahora poco a poco ese modelo se va expandiendo hacia el norte. Y posiblemente el caso de Vilches sea uno de los casos más y mejor conocidos de este cambio de patrón de asentamiento fuera de la zona del sureste. ¿Qué sabemos de Vilches? Sabemos que es una pequeña comunidad campesina, en este caso me aprovecho del trabajo de Alberto Lorrio para el yacimiento de Les Moreres, que es un yacimiento similar documentado en Crevillente. Sabemos que es una pequeña comunidad campesina que vive de la agricultura, que vive de la ganadería, que utiliza la caza como forma de obtener carne, que utiliza los recursos del bosque como forma de obtener alimentos que complementasen esa dieta, que utiliza todos los recursos que el medio pone a su disposición. No hemos hablado del esparto, pero sabemos que sabían trabajar el esparto. Muchos de los vasos cerámicos que encontramos en Vilches están fabricados utilizando moldes de cestería, que es una técnica muy propia de esta zona precisamente, donde mejor reconocido lo tenemos precisamente es en Ellín. Es decir, tenemos sociedades que no son muy diferentes a las de Fuente de Iso, que no son muy diferentes a las del Prado, que no son muy diferentes a esas poblaciones de las que os hablaba antes, en las que todavía viven en el fondo de los valles, pero que ahora, por determinadas cuestiones, deciden abandonar el fondo de los valles y subirse a puntos elevados. ¿Por qué se suben a puntos elevados? Pues ahí a lo mejor tendríamos que empezar a mirar al sureste, tendríamos que empezar a mirar las relaciones que se establecen con otras comunidades, tendríamos que empezar a hablar de la intensificación de las redes de intercambio y
en definitiva, tendríamos que empezar a hablar de la necesidad de controlar la circulación de personas, quién sabe también si de ganados, por el territorio, y eso es lo que en última instancia debió espolear, debió animar a esas poblaciones de campesinos que vivían en el llano a trasladarse a puntos elevados y allí se mantuvieron durante varios milenios más. Aquí tenemos algunos ejemplos más de cómo pudo haber sido el poblado de Vilches, utilizando las similitudes, las claras similitudes que tiene con el poblado de Les Morers en Crevillente, aunque si les hubiera puesto una imagen de los Millares, pues la imagen sería parecida, pero claro, no quería ponerle en Millares, porque Millares tienen murallas, tienen una necrópolis megalítica espectacular, y tampoco quería venirme muy arriba. Y ya por último, el tercer caso es el caso de poder leer un libro completo. De repente te llaman un día y te dicen, tengo un libro, que si lo quieres leer. Yo me planto allí, me ven el libro, veo el libro y digo, hostia, con perdón, vaya marrón de libro, vaya Quijote me acaban de soltar. Y bueno, uno que es un poco inconsciente, pues se tira la cabeza y empieza a leer la primera página. Y nos referimos al yacimiento de El Amarejo 1. No confundir con el poblado del Amarejo, que eso ha generado ya un rum, pero es un yacimiento catalogado como tal, catalogado como El Amarejo 1 en la base de datos de la Consejería, y nosotros, que somos muy respetuosos con la Administración, decidimos mantener el nombre, aunque si lo hubiéramos cambiado, pues algún disgusto nos hubiéramos ahorrado. Mira, es un yacimiento que, como puede ver en la imagen aérea, se sitúa aproximadamente 1 kilómetro al sur de la localidad de Bonete, está muy cerca. Es un yacimiento que, como les decía antes, que ya se conocía, es un yacimiento que había sido catalogado en prospecciones previas, en estudios previos, como una cabaña del Bronce final, y como tal empezó a excavarse, porque en sus inmediaciones, aquí el yacimiento, bueno, creo que antes no lo he comentado, el yacimiento de Vilches ya no existe, el yacimiento se excavó y la cantera lo arrasó. De hecho, si cogen Google Earth y lo buscan, ya no existe. Pero bueno, pudimos recuperarlo. En este caso el yacimiento sí que existe. El yacimiento no se vio afectado por la obra que instó a esta excavación, en este caso es la construcción de una línea de alta tensión. Se iba a colocar una gran torre de alta tensión en sus inmediaciones, no afectó al yacimiento, de hecho el yacimiento sigue estando tal cual lo van a ver ahora, tapado, preservado, pues si algún día se puede hacer algo, que bueno, ya veremos. Bien, ¿qué motivó la llamada? Pues motivó que donde se presumía que había una cabaña de Bronce final, empezaron a salir muertos, muchos muertos, bastantes muertos. Esta excavación se le encargó en su momento a la constructora, a la empresa Ideas Medioambientales, aquí representada por, creo que está media plantilla por aquí. Laura Castillo, la directora de la intervención, cuando se vio el percal, como decimos en mi tierra, en mi segunda tierra, me llamó y dice, Gaby, ¿esto qué es? Me planté allí y dice, pues tienes un megalito en Bonete, chica, tienes un marrón. Y es un marrón porque esto exige de mucho cuidado a la hora de excavarlo y de muchos recursos a la hora de investigarlo. Y aquí tuvimos la magnífica suerte de contar no solo otra vez con el apoyo de las subvenciones de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, sino también con el inestimable apoyo del Ayuntamiento de Bonete, que a pesar de ser una localidad pequeña, apostó por el proyecto, lo cofinanció dando el máximo que la normativa le podía o le permitía aportar, y en ese sentido yo creo que también hay que reivindicar un poco las inquietudes culturales que tienen los pueblos pequeños, que a veces nos olvidamos de ellos, y en los pequeños pueblos también hay intereses por su historia, por su patrimonio, y yo creo que el caso de Bonete es un caso paradigmático. Bien, esta imagen del centro, les juro que la he puesto media hora antes de coger el coche para venirme aquí. Es un yacimiento que yo tenía la intención de presentar aquí porque no se había publicado absolutamente nadie, muy poquitos conocían de su existencia, pero nosotros llevamos años investigando. Esta excavación se hace, si no recuerdo mal, en el 21, septiembre-octubre del 21. Se excavó, luego comentaré el proceso de excavación, los materiales empezamos a estudiarlos, empezamos con estas ayudas que les comentaba, y a nosotros, a mí la universidad, mi carrera investigadora me obliga a publicar, y nos vinimos arriba y cogimos los datos y vamos a mandarlo a la revista Radiocarbono, que ustedes que no tienen por qué saber de qué va esto de las revistas de arqueología, la revista Radiocarbono es la revista más prestigiosa del mundo a nivel de arqueología prehistórica. Oye, lo mandamos, porque no, pues somos muy osados, nos tiramos a la piscina, oye, que nos lo cogen y nos lo aceptan. ¿Y cuándo sale publicado el artículo? Esta mañana.
No es casualidad. Les juro que no es casualidad. Si amplío mucho podrán ver aquí la fecha de publicación, 21 de enero del 2025. No ha sido... La vida tiene estas circunstancias y yo tampoco sabía cuándo se iba a publicar. De hecho, corregimos las pruebas de imprenta en Navidades y bueno, ya saldrá publicado. Pues ha salido publicado hoy. Bueno, ¿qué es el yacimiento de El Amarejo 1? Pues básicamente es un monumento funerario. Un monumento funerario que, como pueden ver, como han podido ver en las imágenes anteriores, en esta imagen aérea y en estas imágenes más de tierra, es un monumento funerario. Me voy a centrar en esta imagen, bueno, en la planta arqueológica y en las fotografías aéreas, que está definido o está delimitado por un anillo de piedras clavadas en verticales, algunas de más de 80 centímetros de altura, que están delimitando un espacio oval de aproximadamente unos 18 metros cuadrados, espacio oval que está seccionado en diferentes estancias, en diferentes cámaras, por lajas también clavadas en vertical, y dentro de estos tres espacios que podemos ver aquí, dos ya excavados y uno todavía pendiente de excavar, se puede hacer una idea de la magnitud de las piedras. Aquí, como están los compañeros que tuvieron que levantar las piedras, pues también un reconocimiento hacia ellos. Bien, ¿qué se encontró debajo de estas piedras? Pues una gran cantidad de restos humanos. Realmente, aquí lo que tenemos es un monumento funerario que podríamos definir como megalítico, porque están utilizando grandes piedras, que es lo que define a los megalitos, que se utilizó para enterrar a varios individuos humanos. Individuos humanos que estaban bajo las grandes losas que debieron conformar lo que sea la parte superior de la techumbre. Obviamente, si sobre esos restos humanos han caído piedras que podrían pesar 40, 50, 60 kilos, ¿cómo están estos restos humanos? Pobrecitos míos, estaban machacados, estaban hechos esquirlas. Aquí, bueno, pues el que estaba en una esquina se protegió y se pudo reconstruir un cráneo más o menos completo, pero aquí tienen los diferentes restos humanos, algunos de los ajuares que aparecieron asociados. Bueno, ¿y quién se enterró aquí? Bueno, 3.020 restos humanos. Un auténtico puzzle arqueológico que Sheila Chancho se encargó con muchísima paciencia de tratar de identificar. De esos 3.020, anatómicamente, es decir, saber a qué parte del esqueleto pertenecían, solo se pudo determinar en 1.186 restos, que, oye, que no está mal, que es casi algo más de un tercio, y sabemos que en la cámara 1, que es esta cámara, les voy a marear un poquitín de ante y atrás, esta cámara 1 que tenemos en la parte superior, fueron enterrados 5 individuos, 3 hombres y 2 mujeres, adultos. El estado de sus restos nos impide saber a qué edades pertenecían. Son adultos, no sabemos si muy adultos o poco adultos. Si estuviese aquí Pachuca de Miguel me mataría por decirlo, pero bueno, lo he dicho igualmente. ¿Pudieron haber más restos? Sí. Tenemos 1.800 y pico restos que no han podido ser identificados porque el estado de fragmentación era tal que se sabe que son humanos, pero no se sabe a qué parte anatómica del esqueleto humano pertenecen. En la cámara 2 aparecieron 4 individuos adultos, 2 hombres y 2 mujeres, y un individuo infantil. ¿Cuánto de infantil? Pues el estado de conservación de esos restos no nos lo permitió saber, pero hay pistas que nos permiten saber más o menos cuánto de infantil debió ser. Y luego en el corredor, y les voy a marear otra vez, volviendo hacia atrás, que es este pequeño pasillo que tenemos aquí, apareció un individuo, no en conexión anatómica, pero sabemos que estaba prácticamente, o que debió estar prácticamente entero. Estaban las costillas, aparte del tórax, se conservaba en conexión anatómica. Desgraciadamente tenía encima una mata de esparto, que cuando se levantó la mata de esparto, pues se parte el esqueleto, las raíces de la mata de esparto se lo llevó, se lo llevó. Bien, como os decía antes, aquí tenemos un libro completo, muy machacado, porque el yacimiento estaba machacado, porque todos los yacimientos megalíticos están machacados, porque las cubiertas de grandes piedras acaban por triturar los restos humanos, pero tuvimos la fortuna de poder leerlo desde el principio, de poder estar presentes desde el principio de su lectura hasta el final. Y pudimos hacerle preguntas al libro, todas las que quisimos. De hecho, seguimos haciéndole preguntas al libro. Una de las cosas que hicimos con el dinero que nos dio la Junta fue preguntarle a estos restos humanos qué comían. Son los análisis isotópicos. No les voy a dar una lección de química inorgánica, porque al final ni la daría bien porque no soy químico y tampoco es el lugar, pero básicamente la cuestión de los análisis isotópicos responde a la premisa de que somos lo que comemos. En función de la dieta que tenemos, la composición química de nuestros huesos es diferente.
¿vale? Analizando la composición química de nuestros huesos, podemos saber si nuestra dieta era más rica en cereales o era más rica en proteínas animales o en proteínas vegetales, o si comíamos más determinado tipo de vegetal o comíamos menos determinado tipo de vegetal. ¿Qué nos dicen los análisis isotópicos de los 11 individuos que hemos podido analizar e identificar e individualizar? Básicamente que tienen lo que se conoce como una dieta mixta. Mucho vegetal, mucho cereal posiblemente y algo de proteína. Es decir, si comparamos con las características isotópicas de los animales del yacimiento del Cerro del Cuchillo, que está en Almansa, pero está a 7 kilómetros y que básicamente es casi contemporáneo, y estoy dando algunas pistas sobre la cronología, básicamente lo que tenemos es a los seres humanos en la parte superior de la cadena trófica, como es lógico. Solo uno de los restos de cánido, de perro, del yacimiento del Cuchillo, tiene unos valores de nitrógeno, que es lo que nos da la información acerca del consumo de proteína cárnica, similares a los humanos. Es decir, comieron más proteína, por ejemplo, que el conejo, que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? ¿Quiénes son los restos humanos? Aquí la gráfica queda muy pequeño. Bueno, básicamente son los rombos rosas y azules, o morados, como diría mi hijo, y azules. Este individuo amarillo es un individuo humano. ¿Quién es? El que comía más proteína. Ese es el infantil. ¿Eso significa que el individuo infantil lo alimentaban con carne? No. ¿Qué otra proteína comen los niños pequeños? La leche materna. Es decir, es un niño que todavía no había sido destetado. Y eso nos da una indicación de cuál sería su edad. No más allá de 3, 4 años. Es decir, no hemos podido saber su edad a través de su esqueleto, pero sí que hemos podido saber su edad a través de la composición química de sus huesos. Estos muertos no estaban solos. Estaban asociados a un ajuar funerario. Pequeño, escueto, modesto si queréis, pero interesante, muy interesante. Vamos a ir de lo más relevante a lo menos relevante. Aquí voy a ponerme en modo, como diría mi compañero Javier Jover, en modo postprocesual. Vamos a sacar las joyas. Varias cuentas de collar hechas con fragmentos de conchas marinas, con roca caliza, con la misma roca caliza que se ven hechas esas cuentas de collar que veíamos antes para el abrigo de las niñas perdidas, algunas veces sobre caracoles, algún fragmento de lo que posiblemente debió ser una pulsera de piedra, que es muy común en la prehistoria, algunos elementos de sílex que al principio de la excavación generaron mucho ruido. Decir, hostia, esto debe ser antiguo, porque el sílex en estos momentos, luego les hablaré de la cronología, era muy, muy raro. Y luego ya vidrio, una cuenta de vidrio, concretamente de fayenza azul, luego les hablaré de la fayenza azul. Una cuenta de lignito, el lignito es carbón fosilizado, es un carbón, aparece en turberas, que se ha endurecido, que se ha petrificado y que puede ser trabajado para fabricar elementos de adorno. Una cuenta de oro, una pequeña cuenta de oro, un punzón, que pensábamos que era de cobre, bueno, esto es un megalito calcolítico, genial. No. Cuando Mercedes Murillo lo analizó, dijo, tío, tienes bronce. Y seguramente un pequeño arete, que no sabemos cómo está fracturado, no sabemos si es un anillo o es un pendiente, también de bronce. Es decir, estamos ante un ajuar funerario compatible con la edad del bronce. ¿Cuándo dentro de la edad del bronce? Pues decir, bueno, tenemos el yacimiento del Cuchillo a 8 kilómetros, es una zona con un intenso poblamiento prehistórico, especialmente durante la edad del bronce, bueno, pues estamos en el 2000, 1500 a.C. Bueno, pues le hicimos la pregunta radiocarbónica a esos 11 individuos. La ventaja es que hemos podido hacerle todas esas preguntas siempre a los 11 mismos individuos. ¿Qué nos dice el radiocarbono? Que estamos ante un monumento funerario que se fundó en torno al 1800 a.C., y que estuvo en uso hasta aproximadamente el 1200 a.C. Entre esos 11 individuos hay unos 600 años de diferencia. Obviamente hay que pensar que hubieron más individuos que no hemos podido identificar, que no hemos podido individualizar y que por tanto no les hemos podido preguntar quiénes son, qué comían o de cuándo son, pero dudo mucho que estén fuera de esa horquilla cronológica de 1800 al 1200. Gracias a la aplicación de estadística
podemos saber que en determinados momentos hubo mayor actividad funeraria. Hay varios enterramientos que prácticamente son contemporáneos. Y lo que sí que sabemos con total certeza es que las dos cámaras funerarias fueron utilizadas por última vez prácticamente de forma sincrónica, con una diferencia de años de apenas 10 años o, me atrevería a decir que casi de manera contemporánea. Es decir, que gracias a tener un alto volumen de dataciones de radiocarbono podemos preguntarle al monumento cuál fue su biografía, es decir, cuándo se fundó, cómo se transformó y cómo finalizó. Algo que a los otros yacimientos que teníamos antes, en tanto en cuanto se habían perdido sus páginas y sus palabras, no les hemos podido preguntar. Y luego le preguntamos al resto de yacimientos funerarios de la zona del Bronce de la Mancha cómo funcionaban. Y esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, básicamente estas gráficas que ven aquí nos hablan de la mayor o menor intensidad de dataciones de carbono 14. Si analizamos el Amarejo con Bocapucheros, Castillejo del Bonete, el Cerro del Cuchillo, el Acequio, la Motilla de Acer, que son los yacimientos que tienen evidencias funerarias en la meseta sur, lo que observamos es que el Amarejo tiene una dinámica totalmente distinta. Igual que Bocapucheros, Castillejo del Bonete, incluso el Cerro del Cuchillo, el Acequio, la Motilla de Acer también tiene una dinámica, sobre todo en momentos finales, algo distinta. Termina su uso funerario en torno al 1600, 1500, que es uno de los grandes momentos de cambio de la prehistoria de la península ibérica. El Amarejo es distinto, empieza sus pulsaciones funerarias, o sea, esa mayor cantidad de enterramientos a partir del 1500. Es decir, nos está hablando de un momento importante de cambio que poco o nada tiene que ver con lo que hasta este momento conocíamos para la del Bronce en Albacete. Y claro, los ajuares hay que estudiarlos, y los que decidimos estudiar con los mejores, o con los que nosotros pensábamos que eran los mejores, o mejor dicho, con los que se dejaron engañar. Porque mucho de lo que hacemos en arqueología se debe no tanto al dinero, porque nosotros en arqueología lo que manejamos es miseria y compañía, sino se debe a la red de amigos que tenemos. Y yo, por suerte, tengo muchos muy buenos que me quieren mucho o que se dejan engañar fácil. Bien, estudiamos, de hecho estamos estudiando todavía, la materia prima con la que están hechos todos los elementos de adorno, cómo están hechos los elementos de adorno, cómo fueron utilizados los elementos de adorno. Y para ello hemos utilizado desde microscopios, de hecho los que tenemos en la Universidad de Alicante, diferentes tipos de microscopios, hemos hecho análisis de composición de los objetos metálicos, conocemos, y eso también es una cosa que nos ha llegado hace muy poquitas semanas, conocemos la composición geoquímica tanto del punzón de bronce como de la cuenta de oro. Conocemos los resultados, pero no conozco la interpretación, porque los amigos son amigos, pero tampoco hay que abusar de ellos. Les podría haber pedido de forzar, oye tío, dame los datos, tío, tía, amigo, Pechi, Stephen, dame los datos, la interpretación, pero lo que sí que sabemos es que posiblemente el punzón también venga del sureste, la composición química es compatible otra vez con aleaciones propias del ámbito de Linares, del ámbito de Jaén, y muy probablemente la cuenta de oro sea prima del tesoro de Villena. La composición geoquímica de la cuenta de oro, que hoy sabemos que está hecha con la técnica de la cera perdida, no sé si conocen el tesoro de Villena, lo deberían conocer, si no lo buscan en Google. La composición geoquímica de la cuenta de oro es exactamente la misma que la del oro de Villena. Y además es una cuenta que está hecha con la técnica de la cera perdida, que es la misma técnica que se emplea para la fabricación de los 28 brazaletes del tesoro de Villena. Es decir, tenemos un pequeño desliz en nuestra zona. He de reconocerles que el desarrollo de estas técnicas no ha sido fácil, es en este caso costoso a nivel económico, pero bueno, con la ayuda en este caso de la Fundación Palarc, que es una de las fundaciones privadas con las que nos ha agraciado la historia en este país, es una fundación de un señor que le gusta la arqueología y que financia de su dinero una gran cantidad de proyectos arqueológicos prácticamente todos los años, incluso excavaciones fuera de España. Pues en ese sentido, los análisis del oro, que son extraordinariamente caros, son caros porque no queríamos destruir la pieza. Podríamos haber tenido la misma información destruyendo la pieza, pero creo que no procedía, ¿no? Yo miro aquí a las responsables y yo no procedía, la pieza está en perfecto estado. Lo mismo le hemos preguntado al vidrio, esa fayenza azul. Es un vidrio que sabemos que se debió producir seguramente en el norte de Italia y que llegó hasta aquí, a través de redes de intercambio, que seguramente son las mismas redes de intercambio a través de las cuales llegó el oro que les comentaba antes. Aquí sí que tomamos una pequeña muestra, aprovechando que durante el proceso de excavación se desprendió, y le hemos preguntado de todo. De cómo está hecha, con qué temperatura, qué fundentes le metieron al vidrio, qué coloración, de qué material está hecho
o que mejor dicho, qué material se utilizó para darle esa coloración azul a la cuenta, es cobre. Esto es tecnología punta. Esto es tecnología que en este momento de la historia solo se conoce en Egipto, en el Egeo, en Micenas concretamente, y en pequeños talleres que están apareciendo en este mismo momento, en torno al 1600, 1800 a.C., en el norte de Italia. Y esa cuenta, que es minúscula, pueden ver la imagen, llegó hasta Bonete en torno al 1500, seguramente 1400 a.C. A la cuenta del lignito también le hemos preguntado, pero no tengo datos. Así es sincero, todavía los compañeros de Granada que la han estudiado, está analizada, pero no conocemos su composición. ¿Cuál es la ventaja del lignito? Que en función de dónde aparezca tiene unas características diferentes u otras. La ventaja de haberlo analizado en la Universidad de Granada es que tiene una base de datos de 36.000 registros. Es decir, conocen 36.000 elementos de lignito y ahora lo que tenemos que hacer, que es el trabajo que tienen que hacer los compañeros de Granada, es comparar los resultados de los análisis que se le han hecho con esa base de datos para conocer cuál es su procedencia. ¿Cuál fue la ventaja de tener un libro desde el principio? Que pudimos leerlo muy despacio, que se pudo excavar muy despacio. En este caso, prácticamente desde el día que aparecí por allí, la estrategia que optamos por la de excavación era una estrategia de decir, bueno, esto es una excavación de urgencia, esto tiene unos plazos de inicio, unos plazos final que hay que cumplir porque hay un compromiso que tiene la empresa, es decir, todo lo que no podamos documentar ahora vamos a registrarlo fotogramétricamente. ¿Qué es esto de fotogramétricamente? Es hacer fotos con dron, fotos con pértiga. Y allí me planteé yo con mi pértiga, que no deja de ser una barrendera de limpiar las piscinas, con una cámara arriba, una cosa aquí no tenemos recursos, muy casera, pues oye, funciona muy bien. Y fotos a pie. Y eso con programas de fotogrametría lo que nos permite es reconstruir. De hecho, nosotros podemos hacer modelos tridimensionales del yacimiento desde el día 1 en que empezó a excavarse hasta el último día. Es decir, podría haber hecho una sucesión de una milhoja de capas, de ver cómo iba avanzando la excavación, dónde estaban los restos, dónde estaban los ajuares, dónde estaban los restos humanos, dónde estaban las piedras, prácticamente día a día, e incluso en ocasiones 2 veces por día. Eso lo que ha exigido es una gran cantidad de trabajo delante del ordenador, y mi presbicia da fe de ello, pero nos ha permitido reconstruir e incluso identificar cosas que durante el proceso de excavación serían imposibles de ver. Por ejemplo, algunas anomalías en la colocación de las piedras, que tú durante el proceso de excavación, por muy buen arqueólogo que seas, no las vas a poder ver, porque las tienes que ver en su globalidad, y eso nos ha permitido entender cómo funcionó el yacimiento. Y no solo nos ha permitido entender cómo funciona el yacimiento, sino reconstruir su biografía. Es decir, esto es lo que nos encontramos prácticamente a lo largo del proceso de excavación. ¿Qué hemos hecho con esta información? Tridimensionarla, es decir, convertirla a un modelo tridimensional. Esto es una representación tridimensional de las piedras colocadas dentro del monumento. Estas son las piedras que encontramos caídas alrededor o en torno al monumento, es decir, las hemos cogido y las hemos colocado encima. Y esto es probablemente el túmulo que cubría el monumento. No os lo he dicho antes, pero alrededor de ese óvalo principal había una serie de anillos de piedras, una concentración de tierra aportada por el ser humano, y sabemos que estaba aportada por el ser humano porque habían fragmentos de cerámica, es decir, no es tierra geológica, no es la base geológica, sino que es tierra aportada por el ser humano seguramente para crear este túmulo que sepultaría. Estas 2 piedras, créanme, y hay algunos compañeros que pueden certificarlo, estaban allí. A veces algunas a 3 metros de allí, o sea, habían sido desplazadas de su posición original. ¿Cuál sería la imagen aproximada del yacimiento? Esta. Esto sería un túmulo con un corredor de acceso que daría acceso a las 2 cámaras funerarias donde a lo largo de esos 600 años los individuos que vivían, ya les hablaré de dónde vivían, fueron enterrando a sus descendientes. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes dieron origen al yacimiento del Lamarejo I? ¿Quiénes crearon este monumento funerario? Y quién sabe si otros monumentos funerarios que pueda haber en la zona. Pues aquí tenemos 2 opciones. O la gente que vivía en el poblado de la Hoya de la Torre, que está a unos 500 metros al sur del yacimiento, es un poblado de la Edad del Bronce, bien identificado desde ya hace algunos años, desde los magníficos trabajos de prospección que realizaron los compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, o el yacimiento del Lamarejo. Y me dirán, el yacimiento del Lamarejo, pero eso no es ibérico, sí es ibérico, pero por debajo hay unos niveles del bronce que estudió Mercedes Sánchez García Arista, muy bien publicados, por cierto,
para ser unos trabajos de los años 80, bien identificados, con unas cerámicas decoradas dentro de, que podemos encajar, que podemos interpretar dentro de lo que se conoce como el horizonte Cogotas I, palabra arqueológico, lo que sería una fase cronológica que va entre el 1500 y el 1000, es decir, la misma fase cronológica, en parte, que la que hemos visto para el monumento. ¿Cuál es el problema del yacimiento del Amarejo? Que por encima tiene unos niveles de época ibérica magníficos, con unos materiales magníficos, que no permitieron en su momento identificar las viviendas de la Edad del Bronce. Sí que hay mucho material, que además que se identificó muy bien, que se trató muy bien, que se ha estudiado hasta a nivel estadístico, que una cosa en los años 80 se hacía poco, es decir, un material que está magníficamente bien estudiado, que a lo mejor tal vez habría que revisitar, ya me he hecho ya sobre la espalda más trabajo, pero que muy probablemente sean los culpables de que el monumento del Amarejo esté donde esté y que por suerte, que bueno, por esa combinación de factores que hemos tenido, ya voy terminando, que hemos tenido, pues hemos podido leer de cabo a rabo, de principio a fin, poder interpretarlo y sobre todo tener la oportunidad de poder transmitirlo, que es al fin y al cabo el objetivo principal y último de la labor que hacemos los arqueólogos, porque si no, si estas cosas no las transferimos, si se quedan solo en esos artículos en inglés que van a leer los colegas arqueólogos, pues esto no llega. Y con esto he terminado una reflexión, es decir, lo importante es el contexto, lo importante no son los objetos, aunque sean de oro, aunque sean de vidrio que venga del norte de Italia, lo importante es el contexto. Si no podemos leer las líneas, si no podemos leer las páginas en las cuales están plasmadas esas palabras, jamás podremos interpretar un libro correctamente. Si arrancamos las hojas, si dejamos que se arranquen las hojas que conforman los libros, jamás podremos acercarnos al patrimonio, jamás podremos hacer nuestra labor de interpretarles a ustedes el patrimonio y con eso me despido. Muchas gracias por su atención y espero que hayan podido leer el libro conmigo.